Hola, ¿qué tal, estimadas colegas, estimados colegas? Mi nombre es Martín Escobedo, formo parte del equipo que diseñó las orientaciones curriculares de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia. Soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas y del Centro de Actualización del Magisterio. En esta ocasión se me ha pedido que les dé a conocer algunas líneas generales acerca del curso que se trabaja en el tercer semestre denominado Transición Política, Independencia y Formación del Estado-Nación. Es lo que voy a hacer a continuación. Primero quiero destacar que el Plan de Estudios 1999 de la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Historia dedicaba únicamente para el estudio de la Historia de México 3 semestres. El trabajo con la Historia de México comenzaba en el cuarto semestre con una asignatura que se denominaba Historia de México 1, Época Prehispánica y Colonial. Continuaba en el quinto semestre con la materia Historia de México 2, siglo XX, y el estudio de la Historia de México concluía en el sexto semestre con una materia que se titulaba Historia de México 3, siglo XX. Por principio de cuentas, quiero decirles que estas orientaciones curriculares le dan un énfasis muy importante al estudio del contenido histórico. Por lo tanto, se le está destinando 7 semestres a la historia de México. Las asignaturas que están relacionadas con esta que se denomina Transición Política, Independencia y Formación del Estado-Nación se pueden apreciar en la malla curricular, tiene una relación horizontal. Comenzamos con culturas del México antiguo, después en el segundo semestre continúa conquista y formación de la sociedad novohispana. Ya en el cuarto semestre se estudia una asignatura que se titula Definición del Estado Mexicano. En el quinto semestre ya se tiene que trabajar la Revolución Mexicana, continuidades y rupturas. En el sexto semestre continúa transiciones socioculturales y el estudio del devenir mexicano termina en el séptimo semestre de esta licenciatura con el curso Diversidad y Complejidad en el México de hoy. Pues bien, el curso en comento se denomina Transición Política, Independencia y Formación del Estado-Nación. Yo quiero comentarles que este curso no tiene un título por casualidad, sino que es un título ampliamente pensado y discutido y que además plantea un posicionamiento teórico y una postura historiográfica. En primer lugar, rompe con la periodización tradicional. Generalmente los cursos de Historia de México abarcan algunos hasta el siglo XVIII y en el siglo XIX comienza otro curso. Nosotros creemos que los procesos no se circunscriben a periodos de 100 años. Por lo tanto, lo que ocurre con la independencia, que es la columna vertebral de este curso, por supuesto que no empezó en 1801 y no termina justamente en el año de 1900. Lo que nosotros estudiamos es un periodo intersecular. Por lo tanto, los antecedentes de la independencia de México los podemos encontrar por lo menos en los movimientos de Ilustración, en las reformas borbónicas y sobre todo en los acontecimientos que llevaron a Francia a invadir la península ibérica. Por eso, este curso no comienza con la independencia, sino comienza con los prolegómenos de la misma, es decir, se empieza a estudiar el último tramo del siglo XVIII, que es crucial para poder comprender la independencia de México
y también no termina en 1821, porque nosotros entendemos que el proceso de independencia no es automático, es decir, los habitantes de la Nueva España no se fueron a dormir el 26 de septiembre de 1821 siendo súbditos del rey y amanecieron al día siguiente siendo ciudadanos de una nueva nación. Las cosas no funcionan así. En realidad, México tuvo que pasar por un camino duro, por un camino difícil de aprendizaje para poder consolidarse como una nación independiente. Por eso el arco temporal que nosotros proponemos, que abarca justamente este curso, es desde que se comienzan a implementar las reformas borbónicas, específicamente con el decreto de la Real Ordenanza de Intendentes en 1786-1787 y culmina con el fracaso del primer federalismo y con la derrota de México cuando entra en guerra con los Estados Unidos. Esta postura teórica la tomamos de diferentes historiadores. El más importante es Eric Hobsbawm. Él tiene un libro muy famoso, pero también muy lúcido, que se titula Historia del siglo XX. Es un ejemplo claro de cómo los periodos de 100 años no marcan el estudio de las coyunturas ni de los procesos. Él, por ejemplo, estudia el corto siglo XX. Comienza su investigación en 1914, que es el año donde estalla la Primera Guerra Mundial, y concluye con la caída del muro de Berlín en 1989. Él señala que teóricamente ese es un proceso unitario, por lo tanto habla del corto siglo XX. Nosotros, como ustedes pueden apreciar, estamos hablando del largo siglo XIX para México, que comienza, como ya lo dijimos, con la firma y posterior implementación de la Real Ordenanza de Intendentes y termina con la derrota de México frente a los Estados Unidos en 1848. Esto para nosotros constituye un gran proceso que va de los antecedentes de la independencia hasta la conformación de una nación independiente. Nuestra propuesta historiográfica parte de una hipótesis que planteó ya hace algunos años John Cosworth en un libro que se titula Los orígenes del atraso. Él señala fundamentalmente que para el ámbito político y para el ámbito económico, México atraviesa por un proceso unitario que va de 1750 a la primera mitad del siguiente siglo. Desde la perspectiva de la historia política, de la historia cultural y la historia social, hay otros especialistas que también han coincidido en eso y que señalan que específicamente México atraviesa por un episodio unitario entre 1787 y 1848, es decir, desde los antecedentes de la independencia, el proceso mismo de la emancipación y el primer federalismo y la derrota con Estados Unidos, sin dejar de lado la instalación del centralismo. Por lo anterior, este curso se denomina Transición Política, Independencia y Formación del Estado-Nación y está constituido por tres grandes unidades. La primera se denomina el fin de la Nueva España. La segunda, el proceso de independencia. Aquí no hay que olvidar que el proceso de independencia es diferente a la insurgencia y sobre todo hacer un énfasis en que el proceso constitucionalista gaditano fue fundamental en ese proceso, ya que al final la independencia no se consigue a través de las armas, sino a través de los grandes consensos políticos. Y por último, el curso termina con la unidad 3, que se titula La difícil conformación de la nación. En esta tesitura, la intención principal del curso es promover el desarrollo del pensamiento histórico, de la conciencia histórica
y de la empatía histórica. Asimismo, se requiere que los estudiantes conozcan a profundidad este proceso a través del cual México se convierte en un Estado-nación independiente. Por lo tanto, las competencias del perfil de egreso a las que contribuye este curso, bueno, no me quiero referir a las genéricas ni a las profesionales. Más bien quiero dar a conocer las competencias disciplinares. Aquí, por supuesto que la innovación está presente, pero también de lo que se trata es que los estudiantes desarrollen esta habilidad para utilizar la metodología de la historia en situaciones de aprendizaje. También se tiene que desarrollar el pensamiento histórico y la conciencia histórica en actividades socioculturales de la comunidad. Este curso, por supuesto que sugiere la utilización de diferentes materiales y el estudio de diferentes libros. Entre los materiales más destacados pues están documentales, pero también muy especialmente se sugiere que se vea esta serie de documentales que se denomina Discutamos México. Ahí están los especialistas más connotados del tema y del periodo, pero también estamos sugiriendo en la bibliografía el estudio de diferentes especialistas, como lo son Josefina Zoraida Vázquez, Jaime E. Rodríguez, Manuel Chust, Rafael Diego Fernández, Eric Van Jong, José Antonio Serrano, Horst Pichman, Alfredo Ávila, Jaime Olveda, entre muchos otros. De lo que se trata es que tanto los maestros se empapen a profundidad de lo que ocurre en este proceso, pero que también los alumnos dominen este tema. También se sugiere para el desarrollo de este curso la utilización de diferentes estrategias de aprendizaje, como lo son la indagación en diferentes fuentes. No olvidar que en la medida de lo posible los estudiantes tienen que visitar los archivos y tienen que indagar en estas fuentes primarias algunas cuestiones concernientes a lo que estamos estudiando. También otra estrategia es el análisis individual de los textos, de los documentales, de las películas, las exposiciones individuales y en equipos, la elaboración de organizadores gráficos, la elaboración de cortometrajes, pero también entra dentro de las estrategias la puesta en escena de mini obras, la producción de teatro al oído, la resolución de exámenes. Es importante hacer énfasis en esto. Si bien es cierto que no estamos apelando a la memorización de fechas y datos, es importante que se utilice el examen como un recurso de aprendizaje importante. También estamos tratando de que los estudiantes realicen juicios históricos, de que usen y elaboren mapas históricos, de que planteen problemas históricos y también de que hagan el montaje de noticieros históricos. Quiero también comentarles que una estrategia fundamental con probados resultados son los viajes de estudios. En la medida de lo posible es importante que estos se realicen para retroalimentar aprendizajes. Es importante que también programen los profesores las visitas a museos históricos con el mismo fin. Por último, quiero señalar que la evaluación tiene que apelar a la creatividad y a las condiciones donde se trabaje este curso. Entonces ahí yo no quiero hacer un posicionamiento en específico, simplemente entender que la evaluación tiene que darse durante todo el curso y que tendrán que ponerse los maestros de acuerdo a una academia para implementar la mejor forma en la que se van a evaluar los aprendizajes. Por mi parte es todo. Les deseo que tengan
un buen semestre y que el trabajo con este curso sea placentero y fructífero. Muchas gracias.